Dios me les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Estaremos hablando del perdón, que es importante para sanar nuestras almas, nuestro ser interior, y también nos ayuda a sanar nuestro cuerpo físico. El Señor nos ha pedido que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Entonces, en esta mañana estaremos hablando del perdón. Espero que no me extienda yo tanto, pero que sea el Espíritu Santo el que me dirija. Lo pido en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, te ruego, Padre mío, que me des entendimiento y sabiduría, que reprendas al enemigo, que no tenga parte ni suerte en este asunto, Señor. Que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que te temen me cuide, me proteja y me defienda en el nombre de Jesús. Igualmente a cada uno de mis hermanos que van a ver este estudio. En el nombre de Jesús dirígeme. Amén y amén. Bueno, mis amados, ustedes saben que me encanta a mí informarme un poquito extra para que entendamos la palabra. Bueno, en este caso, quiero que sepan que el perdón es una acción, ¿verdad? Una acción de misericordia. Agarré un poquito de información. Dice que perdonar es un verbo que hace referencia a solicitar o otorgar a alguien la remisión de una obligación o un castigo o una falta. Antes del momento del perdón, la persona que lo solicita debe de estar arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar la ofensa atrás. El perdonar se expresa como la indulgencia, tolerancia, comprensión ante el error ajeno, remisión de pena, como hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros cuando vinimos al conocimiento de la palabra. Bendito sea su nombre sea glorificado, porque Él es santo, 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 Dios Todopoderoso. Estaremos estudiando el libro de Mateo. Yo tengo este estudio ya escrito porque ya lo di anteriormente, pero yo guardo todas mis notas y todo, y lo estaré compartiendo con ustedes, porque hay que enseñar la palabra y compartirla. En Mateo 18, 21 al 35 nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo: no te digo 7, sino aún 70 veces 7. Dicen los historiadores que estudian, ¿verdad?, las cosas de la historia de Israel, ¿verdad? Dicen que si bien perdonar 7 veces se ve mezquino, se ve poco, podría parecer, esta norma era generosa en aquellos tiempos, porque los rabíes le enseñaban a sus alumnos que nada más tenían que perdonar 3 veces. Entonces, si perdonaban 7, era mucho más de lo que se les había enseñado. Los intérpretes en este caso están discutiendo si Jesús exigió perdonar al hermano 77 o 490 veces, 70 veces 7. Pero Jesús quiso decir que el perdón debería de ser ilimitado, siempre y cuando la persona estuviera arrepentida. Ahora pasemos a leer el verso 23, que nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase esa deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba.
diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que él había hecho, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debiste de hacer tú lo mismo, misericordia de tu consiervo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Vamos a entender algo acerca del talento y del denario. Es muy importante que nosotros entendamos un poco de esto. Un talento es igual a 6,000 denarios, que le tomaría a un peón ordinario ganar durante 6,000 días, 16 años. Convertamos esto en dólares americanos si asumimos un salario diario promedio de 100 dólares, serían unos 600,000 dólares, dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero. ¿Cuánto valen 10,000 talentos? Equivalentes aproximadamente a 60 millones de denarios. Es una tremenda cantidad de dinero que vale alrededor de 160,000 salarios anuales. 160 años para pagar y sin gastar un solo centavo. 100 denarios, 100 días de trabajo, serían como 3 meses de trabajo. Cuando comprendemos esto, sabemos que el rey perdonó una deuda inmensa, incalculable. Si miramos a Cristo pagando la deuda en esa cruz por nosotros, ¿verdad? Una deuda que no podía ser saldada por nadie, solamente por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó ese sacrificio en la cruz y nuestra deuda fue saldada para perdón de nuestros pecados. Deberíamos de siempre tener presente este sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En esa cruz nadie vino a pedirle perdón a Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor había sido despreciado, lastimado, traicionado. En Isaías 53:5 nos dice que más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí dice nuestras rebeliones, nuestros pecados. Jesús es la máxima representación del perdón absoluto. El justo pagando por los injustos. Entendiendo la deuda que se nos fue perdonada, vemos a este rey de esta parábola, ¿verdad? Cómo él le perdona a este hombre esa cantidad que él le debe. Y cómo este hombre, al ser perdonado, se olvida y no usa de su misericordia. Y entonces cuando encuentra a su consiervo, no le perdona la deuda, que es menor de lo que él debía cuando a él le fue perdonado. Entonces los consiervos van y le cuentan al rey todo lo que este hombre ha hecho y cómo ha hecho y que no ha usado de la misericordia. Entonces eso lo traemos a nuestro tiempo actual. Si nosotros, por la gracia de Dios, fuimos perdonados y seguimos siendo perdonados cada día porque nosotros fallamos, nosotros somos gente imperfecta que vamos día con día luchando para ser agradables delante de Dios, pero el que no peca de pensamiento, peca de palabra o de hecho. Entonces siempre tenemos que tener eso presente, que no somos perfectos y que así como nosotros cometemos errores que son perdonados por nuestro Dios y pecados, nosotros también tenemos que perdonar a nuestro prójimo, al que está alrededor. Porque el perdonar es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que perdonemos a los que nos ofenden, como nuestro Padre nos ha perdonado. Entonces no podemos olvidarnos de eso.
Vemos en Mateo 18:35 que nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo tu corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, si nosotros no perdonamos, Él no nos perdonará a nosotros. Examinaremos algún tipo de ofensas. Hay muchas, diferentes tipos, grandes, mayores, graves. Pero pondremos algunas como ejemplo. Por decir, un padre que abandona la casa, que abandona a su esposa, que abandona a sus hijos, que sufren ausencia, que sufren escasez, limitaciones, burlas de otros porque no está el padre en la casa, humillaciones. Esa es una ofensa muy grande para esta familia. Vemos también una madre que se aproveche de sus hijos, que los haga trabajar y tomar responsabilidades con sus propios hermanos, porque ella se ha llenado de hijos y entonces el mayor tiene que cuidar a los pequeños y se siente que no tiene una vida porque empieza a tener una responsabilidad que no es de él. Eso también es una ofensa. También podemos poner, por ejemplo, el abuso físico, golpes, el abuso sexual, el abuso verbal. Todo eso son tipos de ofensas graves. También tenemos un sinnúmero más de ofensas como un cónyuge, un esposo o una esposa que se falta el respeto uno al otro, se maltratan, se dicen palabras. Eso es una ofensa. Y así mismo podríamos pasar toda la tarde hablando de las ofensas de diferentes tipos, ¿verdad? Realmente los estudiosos dicen que nosotros no tenemos control del 10% de lo que hacen las personas en contra de nosotros, ofendiéndonos, pero que sí tenemos el control del 90% de cómo reaccionamos a la ofensa de otro, cuando nos hacen algo que no nos agrada. Ahí tenemos el control. Y también se dice que deberíamos de entregar a nuestro Señor Jesucristo el 10% de eso que está fuera de nuestro control con los demás cuando nos ofenden. ¿Para qué? Para que no guardemos esa raíz de amargura que nos va a envenenar nuestra alma, ¿verdad? En nuestro corazón. No debemos de dejarla crecer porque entonces viene esa raíz profunda de amargura. Es un veneno espiritual para nuestra alma y te va a robar tu paz. Según los médicos, el rencor, una falta no perdonada, la falta de perdón, te crea enfermedades psicosomáticas, enfermedades, desórdenes psicológicos y muchas otras cosas más. Es la falta de perdón. Es lo que nos causa estas enfermedades. Y aparte de eso, la falta de perdón crea una barrera entre nosotros y nuestro Dios. Y déjenme decirles que sin perdón no hay cielo. No podremos entrar al cielo si nosotros no perdonamos. Esa es la realidad. En Mateo 6:15 dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y vemos también que el rencor guardado en el corazón es como una agua sucia, estancada, llena de bacterias, apestosa. No fluye nada donde hay agua estancada. El perdón es una decisión de obediencia a nuestro Dios. Es una acción. El perdonar nos rompe cadenas de odio, de rencor, de amargura, de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de angustia. Y nos liberta para poder ser sanados interiormente, espiritualmente. La persona que no perdona se queda atada a su ofensor. Y a medida que los recuerdos vienen, el odio y el rencor y la amargura crecen y se van haciendo como una bola de nieve, destruyendo todo su ser. Y se acaba su gozo, su paz, su alegría
Y aunque aparente exteriormente ser feliz, no lo es. En su interior hay muchas cadenas de amargura. Dios siempre nos pide que hagamos algo porque primeramente Él nos ha puesto el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo fue el que nos enseñó a perdonar. En esa cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se nos pide perdonar porque perdonar tiene una recompensa, la cual es sanar nuestras heridas, las llagas de nuestra alma. Y con ello demostramos nosotros al perdonar que somos dignos hijos de Dios. En Lucas 7, 41 y 47 se nos habla de un acreedor que tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de los dos le amará más? Respondiendo Simón Pedro, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: realmente has juzgado, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, porque estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo está visitando la casa de Simón el fariseo, y ahí se encuentra esta mujer. Entonces el Señor le hace un reclamo a Simón. Le dice: ¿ves? Esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban en esa mesa, ¿verdad? Comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando Simón el fariseo invita a nuestro Señor Jesucristo no fue inmediatamente, porque en esos tiempos en el Oriente se consideraba poco digno aceptar una invitación a la primera. Entonces el invitado tenía que hacerse del rogar para darle su importancia y dejar que la persona le rogase. Entonces vino a comer nuestro Señor Jesucristo con Simón. Así era la costumbre en ese tiempo. Vemos que Simón el fariseo insistió mucho para que nuestro Señor Jesucristo estuviera en su casa. Y se acostumbraba a dar beso al invitado, quitar el calzado, lavarle los pies y ungir su cabeza con aceite de oliva. Se dice que en estos días en algunas partes todavía se usa ungir con aceite. Y antes se le ofrecía un vaso de agua a la persona invitada. También se dice que en las casas de los acomodados tenían un rincón donde se dejaba entrar a los pobres para darles las sobras de la comida. Si era un fariseo, pues mucho más quería mostrarse dadivoso ante los demás, ¿verdad? Entonces es posible, según los historiadores, que la mujer estaba ya dentro de la casa en ese rincón, y por eso el Señor dice: desde que entró. Esta parábola es sumamente hermosa y nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo perdonó a los dos deudores por igual. Porque nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de personas, porque Él no desprecia, dice la palabra, un corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tú, oh Dios, ¿verdad? Entonces, vemos entonces que el que perdonó, al que se le perdonó más amó, y al que se le perdonó menos, amó poco. Quiero que por un momento analicemos en nuestras mentes, ¿verdad? ¿Con cuál deudor nosotros nos identificamos?
con el que se le perdonó mucho y amó mucho, o el que se le perdonó poco y amó poco. Pensemos. Y también escudriñemos por unos momentos cuánto estamos amando a nuestro Dios por lo que Él nos ha dado y nos ha perdonado. Y cuánto agradecimiento tenemos por haber sido perdonados. Aquí el punto importante es que nosotros deberíamos de agradecer diariamente, a cada instante, por ese perdón tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es grande y tenemos que agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo fuimos salvados, fuimos restaurados y se nos dio ese regalo, esa gracia inmerecida. A todos por igual, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos en nuestra vida y queremos caminar y seguir sus pasos, Él nos da el perdón por igual, porque Él no desprecia a nadie. Cuando el Señor Jesús perdona a esta mujer, la cual era conocida por sus pecados, era famosa, ¿verdad?, por su mala fama. Y nuestro Señor Jesús también le perdona los pecados al paralítico que metieron, no sé si se recuerdan, por el techo. Vemos como el caso de la mujer adúltera, de la que le estoy hablando, que era famosa por su mala fama de pecar. En Juan 8, 1, 11 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron, preguntándole, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre, sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Él, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo en su humildad y grandeza, Él no humilla a estos hombres pecadores fariseos que estaban acechando para buscar una falta de nuestro Señor. Dice que Él está agachado escribiendo en el suelo y uno a uno de estos hombres, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se van porque sus conciencias les enseñaban que ellos tenían pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, Dios grande y tan poderoso y tan noble, Él me enseñaba cuando yo estaba preparando este mensaje que Él sí era limpio, sin pecado, y Él podía haber agarrado la piedra y tirarla a la mujer. Pero Él usó de su amor y de su misericordia y no lo hizo. Entonces vemos qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos por tu amor tan grande. Y qué maravilloso es ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo.
También vemos como en Lucas 22:61 vemos como cuando Pedro niega al Señor, ¿verdad? Vemos como el Señor lo perdona, porque él se arrepiente de corazón. Dice, entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Pedro se arrepintió de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro era humano, tenía miedo. En ese momento en que lo aprenden, lo apresan, hubo mucho miedo entre sus apóstoles y lo dejaron solo a nuestro Señor Jesucristo. Porque somos esta carne, hermanos. Pero vemos que Pedro fue restaurado, perdonado. ¿Y qué dice la palabra? Que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Un hombre usado por nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hablar de más ejemplos, mis amados, ¿verdad? Que están muchos ejemplos. Tenemos el de José el Soñador en Génesis 37:50, cuando sus hermanos envidiosos, ¿verdad? Porque su padre le había hecho su túnica de colores y él apacentaba sus ovejas. Y ellos lo aborrecían y lo trataban mal porque estaban envidiosos, llenos de amargura. Lo vendieron a los egipcios. Después vemos que en el tiempo de la sequía y hambruna, ellos vienen a él y no lo reconocen, pero él sí los reconoce a ellos. Y él llora amargamente a gritos, porque se recuerda todo lo que han hecho, pero no les guarda rencor ni los odia, porque él es un hombre de Dios. Entonces en ese momento Dios usa esa situación que había pasado en el pasado para ayudar a la familia de José. Entonces vemos que el Señor es grande y es maravilloso, mis amados. Es precioso. Y vemos como Él es de bendición para sus hermanos. Dice que cuando Él lloró y gritó, allá lo oyeron los egipcios. Y José fue de bendición para su padre y sus hermanos y les dijo que no temieran, que él era su hermano, y les preguntó si su padre vivía. Hermoso relato, hermanos, de perdón. Vemos cómo José nos enseña también el perdón hacia sus hermanos que le habían hecho daño. Qué hermoso poder tener un corazón noble y poder perdonar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es hermoso, hermanos, como este joven, ¿verdad? Nos enseñó que en medio de la adversidad, él se tornó hacia sus hermanos con amor y con perdón. Y todo lo malo que él sufrió fue para bien en la vida de él y de sus hermanos y su padre. Porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Quisiera que reflexionáramos un momento, un poco, de lo que hemos estado aprendiendo en estos momentos del perdón. Qué precioso es conocer que perdonar es de naturaleza divina. Y también seamos realistas, sin perdón no hay cielo, porque el perdón es un requisito para poder entrar al reino de los cielos, porque nuestro Padre es perdonador y misericordioso. Dice en Mateo 9:13, dice, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Entonces recordemos que nosotros somos imperfectos, como dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En un momento de mi vida yo tuve que perdonar a un ser muy amado por mí, muy querido, y yo no podía perdonarlo. El Señor me decía, bueno, más bien yo le decía al Señor llorando, tirada en el suelo, que yo no lo podía perdonar. Yo no puedo perdonar a esta persona, Señor, porque tú perdonaste a los que te golpearon, te crucificaron. Yo no puedo. Le dije, no puedo. Y lloraba yo tristemente.
Y con el transcurso de los días me puse en las manos del Señor para que Él me guiara, para que Él me dirigiera, para ver cómo yo iba a hacer, si iba a perdonar a esta persona o no. Y gracias al Señor Él me dirigió una vez, lavándome los dientes, alistándome para ir a la iglesia. El Señor me dijo, no hay justo ni aun uno. Después me dijo, has perdonado a otras personas, ¿por qué no lo vas a perdonar? Y así sucesivamente hasta que pude perdonarlo, y les cuento que él fue libre, yo fui libre, y somos muy felices y estamos muy contentos porque el Señor puso su mano preciosa en mí y me dio el poder perdonar, porque eso viene del Señor. Entonces no es difícil perdonar. También en otra ocasión yo tuve una amiga que me traicionó. La quise mucho como hermana. Me entregué a ella con todo mi corazón, con todo mi cariño. Me traicionó, se burlaba de mí, divulgó mi vida con otras gentes. Pero un día yo me moví del lugar porque yo me sentía triste de verla todos los días y que ella me tratara tan mal, siendo que yo no le había hecho nada. Cuando ella me vio que estaba yo con el camión de mudanzas, yéndome de ese lugar, se acercó a mí y me dijo, María, ¿te vas? Le dije, sí, me voy porque todo lo que tú me hiciste me dolió y no puedo seguir con este dolor. No se va. Y ella me dijo, perdóname porque hubo una persona que intrigó para que yo dejara de frecuentarte y ser tu amiga. Perdóname por haber divulgado tu vida. Le dije, te perdono, pero me voy. Le dije, pero aquí tienes mi número de teléfono, mi dirección, y seguimos frecuentándonos. Y como dicen, borrón y cuenta nueva. Estuve con ella antes de moverme para acá al norte de Carolina. Ella me dio hospedaje en su casa. Yo necesitaba estar unos días antes de que mi hija llegara por mí. Y gracias al Señor que nuestra amistad siguió. Y ella murió hace como una semana o un poquito más. Me dio mucha tristeza, pero en mi corazón hay paz porque yo entregué mi perdón como el Señor quería. Y eso es difícil perdonar, no es fácil, pero el Señor nos da el poder y el hacer y nos da la fuerza. Él no nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Y así yo les podría contar muchas historias. También yo he ofendido y en algún momento he tenido que pedir perdón, ¿verdad? A mis hijos, a mi esposo o a alguien que yo haya conocido y ofendido, le he pedido perdón. Tampoco es fácil pedir perdón, pero tenemos que en esta vida ir en este sendero, en este camino, perdonando y siendo perdonados, acordándonos que el Señor cada día nos perdona tantas cosas, ¿verdad? Vamos a tocar un punto porque no perdonamos. No perdonamos para castigar a la persona. Decimos para que le duela, para que sienta, para que sufra, para que se le quite. No perdonamos porque deseamos que le vaya mal y así sentirnos vengados. Y decimos, ojalá que pase esto, que pase aquello. Y cuando le pasa alguna adversidad a la persona que le deseamos el mal, decimos se lo merece y a veces hasta osamos decir Dios le castigó. No perdonamos porque muchas veces no encontramos un castigo que pueda pagar esa ofensa. Y creemos que si no perdonamos, que es el castigo correcto, que es lo mejor para hacernos justicia. No perdonamos porque pensamos que ignorando a la persona y guardando la ofensa se acaba el problema. No se acaba. Pero al no perdonar nos hacemos mal a nosotros mismos. Y muchas de las veces debemos analizar las ofensas si son reales o si nos hemos imaginado que nos han ofendido. A veces a un desaire le damos vueltas y vueltas y hacemos una gotita de agua, un tormentón en nuestro corazón. Y nos convertiremos en personas sumamente sensibles, susceptibles, y nos ofenderemos de cualquier cosa que las personas nos hagan o nos digan o nos miren. Serán como espadas guardadas en nuestra alma, como cuchillos que vendrán a lastimarnos y que nos harán heridas profundas, cuchillos profundos en nuestra alma. Y muchas de las veces el ofendido no puede desquitar su amargura con el que lo ofendió, entonces se busca víctimas que no le han hecho nada y las trata mal.
Y casi las personas que nos tratan mal sin habernos nosotros hecho algo malo a ellos, traen un pasado de amargura, de dolor, de heridas, de tristeza, porque no han perdonado alguna cosa en su vida, alguna ofensa, no han perdonado a su padre, a su madre, a su hermano, a un hijo, a un amigo. Es tiempo en este día de perdonar, para que seas libre, para que dejes libre también a la persona que te ofendió. El resentimiento es un veneno que nosotros mismos nos tomamos esperando que le haga daño al otro. Perdonar es un acto de amor y misericordia, y solo el que sabe que ha ofendido, ¿verdad? Y sabe que ha necesitado el perdón de alguien alguna vez, sabe perdonar y será capaz de perdonar a otro. Entonces, como Dios siempre nos perdonará, siempre y cuando nosotros vengamos con un corazón humillado y sincero, genuino. No olvidemos, mis amados, de pedirnos perdón y ser humildes, sabiendo que fallamos. No tengamos vergüenza de ir a solicitar el perdón de alguien si le hemos ofendido, porque eso agrada a nuestro Señor. Porque mientras estemos en este mundo, así será, iremos perdonando y siendo perdonados. Y recuerden que sin perdón no hay cielo. Es un obstáculo para la oración y una división entre nosotros y Dios si no perdonamos. Él nos ha llamado a ser misericordiosos y perdonadores como Él lo ha sido. En el Salmo 86:5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundantemente en misericordia para con todos los que te invocan. En el Salmo 103:10, 13 y 14 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Así que, mis amados y amadas, tomemos por obra lo aprendido. Estaba un poquito cansadita, por eso me trabo, ¿verdad? Pero perdónenme, hay errores a veces en los videos, ¿verdad? Pero no los edito, los dejo así, tal como salen. Dios me les bendiga. Quiero hacer una oración por ti que has estado viendo este video. Si tienes alguna persona que tú no le has perdonado, sea tu madre, sea tu padre, sea tu hermano, sea tu hijo, sea algún familiar cercano que te hizo algo en esta vida, que cometió un error imperdonable, en este día estás llamado a perdonarle, para que tus heridas sean sanadas, para que tú puedas dejar libre a esa persona. En el caso que tú seas el ofensor, hoy es el día de pedir perdón al que tú has ofendido. Nunca es tarde. Haz un ejercicio, enciérrate en tu cuarto, órale a Dios, trae imaginariamente a la persona que ofendiste o que te ofendió y entrégale al Señor esa ofensa, ya sea que tú pidas perdón o ya sea que tú perdones. Voy a hacer una pequeña oración para que puedas llegar a perdonar en el nombre de Jesús, porque no es fácil, pero el Señor te va a ayudar. Es tiempo de perdonar. Verás que tu vida cambiará, verás que esa amargura se irá, verás que esa tristeza y ese dolor desaparecerá y serás finalmente libre. Las cadenas caerán. Padre Santo, Padre bueno, te pongo delante de ti a la persona que esté viendo este video, Señor, este estudio del perdón. Padre Santo, dale la fuerza, la dirección, dale la fuerza y el poder, Señor, para que pueda perdonar a esa persona que le lastimó, a esa persona, Señor, que le humilló, a esa persona que abusó de alguna manera. En el nombre de Jesús te ruego que sanes la herida de la persona, Señor, que necesita ser sanada y que pueda ser libertada en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que al que tú libertares será verdaderamente libre. En el nombre de Jesús te exhorto a que perdones. O si has ofendido, a que tú pidas perdón. Pero es día de dar o recibir el perdón. En el nombre de Jesús te bendigo, con toda bendición hasta que sobreabunde. Sé libre en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te ama tu hermana María Maza. Estaré contigo hasta el próximo mensajito. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que sigas recibiendo mensajes
y me animes a mí a seguir estudiando la palabra y compartiéndola contigo. Que Dios te bendiga. Bendiciones sobreabunden en tu vida. Es tiempo de ser libre. Entrega el perdón o da el perdón. Chao.